Buenas noches con todos, mi nombre es Melvin Escudero, yo soy el CEO del Dorado Asset Management y nuevamente estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial, se llama Antonio Ceballos, él es el Head de Business Development para Perú de BlackRock. Es un colega que conozco ya hace unos años, y que está representando a la firma más importante del mundo de asset management a nivel global en el Perú. Entonces, estamos muy contentos de estar contigo, Antonio. Bienvenido. Melvin, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la presentación y agradecido con todos los que se han conectado y se están haciendo un tiempo hoy. Excelente. Vamos a iniciar primero con una breve presentación respecto a los fondos que patrocinan esta serie de webinars. Son unos fondos mutuos que ya aquellos que han entrado antes, creo que les va a ser siempre bastante interesante revisar esta oportunidad, ¿no? Precisamente esto es una alianza que tenemos con BlackRock, con el objeto de traer al mercado peruano productos a nivel internacional que son muy interesantes desde el punto de vista de rentabilidad, pero también muy eficientes en términos de costos y de estructura tributaria, ¿no? Como ustedes saben, hoy día BlackRock, digamos, y Antonio nos va a explicar con mayor detalle, BlackRock es el mayor gestor de fondos mutuos, de ETFs y de productos de inversiones que se comercializan en el mercado internacional, con más de 7 trillones de dólares bajo activo, ¿no? Y este es un tamaño bastante importante que lo posiciona como el líder en Norteamérica, en Europa y en Asia. El Dorado es el asset manager local, como administradora de fondos, que tiene esta alianza con BlackRock y estamos ahorita comercializando 2 fondos mutuos, uno de renta fija y uno de renta variable, ¿no? Estos fondos mutuos que siguen la estrategia de inversiones de BlackRock son de renta fija y renta variable y tienen la característica de ser muy competitivos en costos. Por ejemplo, la serie A en renta fija y en renta variable, la serie A, en renta fija 0.7. Si usted compara estos costos con fondos de renta fija mayores a un año en el Perú, es un ahorro de más o menos un 30 a 50% dependiendo qué fondo mutuo lo está comparando. Y en renta variable sucede lo mismo. Si hay un fondo de renta variable local, este ahorro es como de 60 a 70%. Si es internacional, el ahorro puede ser como de 20 a 30%. Revise usted los costos de sus inversiones en el mercado internacional y se va a dar cuenta de si se cambia a BlackRock, cuánto de ahorro va a tener usted, porque esta es una política global de esta compañía, ¿no? En términos de eficiencia tributaria, si usted comprara un fondo de BlackRock directamente en Estados Unidos y en Europa, que lo puede hacer, o lo hace a través de este vehículo de fondo mutuo local, hay una diferencia importante. Usted pagaría con nuestro fondo mutuo 5% de tributos de ganancia de capital, en cambio si va directo a cualquier inversión internacional que usted haga en la bolsa de valores de Nueva York, o en Europa, o en Asia, paga 30%. Entonces hay una eficiencia tributaria que le permite también obtener un incremento en su patrimonio debido a este mecanismo de invertir desde el mercado local en los mercados internacionales. El modelo de gestión de inversiones de BlackRock también tiene equipos en Estados Unidos, en Reino Unido y en China, que permiten una diversificación que se realiza a nivel global, ¿no? Entonces, mucha gente invierte ya en Estados Unidos, pero Estados Unidos, al igual que sube mucho, también cae mucho. Entonces tiene bastante volatilidad. Las estrategias que estamos manejando son estrategias globales, en el sentido que los portafolios de renta fija y renta variable no solo incluyen inversiones en Estados Unidos, sino a nivel de Europa y Asia también, y emerging markets, ¿no? Acá vemos los retornos de renta fija en lo que va del 2020. Hemos visto que en marzo hubo una caída, pero luego una recuperación inmediatamente y vamos acumulando retornos positivos, ¿no? Si usted está invirtiendo en un banco en dólares en Perú, sabe que el retorno que está obteniendo a 1, 2, 3 años no supera el 0.5%. Entonces, como usted podrá ver, incluso en un mes en el fondo de BlackRock ya está ganando más que en un banco en el Perú, ¿no? El año pasado estos fondos pagaron 9%, este año estamos apuntando a 5 o 6% en dólares, y de hecho el acumulado del año ya está cerca al 5%, ¿no?
En renta variable, este fondo pagó 25% el año pasado. Este año, digamos, estamos todavía un poquito debajo, como 2% abajo, pero ha habido una recuperación importante desde el mes de abril, en línea, digamos, con lo que ha pasado en los mercados internacionales. La bolsa de Nueva York ya recuperó todas las pérdidas en el año, sin embargo, este fondo es global, está invertido también en Asia y está invertido en Europa. Entonces, estaría recuperando todas esas pérdidas, digamos, probablemente en el siguiente mes, ¿no? Estamos optimistas respecto a eso. El fondo de renta variable, como les decía, invierte en más de 5.300 compañías en 50 países y 11 sectores, incluyendo, como ustedes ven, China, Australia y también países en América Latina, como Brasil, Colombia y otros países, ¿no? El fondo de renta fija también es global, está invertido en todo el mundo, y tiene bonos del tesoro y bonos corporativos. Es un fondo de bonos con duración cercana a 3 años, más o menos, pero que ha tenido un muy buen comportamiento en retornos, ¿no? Y BlackRock, yo le voy a dejar a Antonio que explique con mayor detalle, pero tiene una plataforma que se conoce como Aladdin, que es, digamos, uno de los mecanismos de gestión, una plataforma electrónica, inteligencia artificial, Big Data, súper potente, que coloca, digamos, a BlackRock a nivel global como líder en inversiones, ¿no? Tanto para digamos, generar mecanismos de diversificación, generar mecanismos de evaluación relativa y un manejo de riesgos muy potente, ¿no? Entonces, esta plataforma es la líder a nivel internacional y le da una ventaja competitiva a BlackRock y a la alocación de inversiones bastante importante que usted puede aprovechar a través de estos fondos mutuos, ¿no? Acá vemos el equipo que maneja esta estrategia de Model Portafolios. Es un equipo que está en América, en Europa y en Asia, ¿no? Y digamos, son los equipos de BlackRock los que finalmente deciden las recomendaciones de inversión y de alocación que estos fondos mutuos replican con el objeto de darle desde Perú este beneficio de diversificación internacional a bajo costo y con eficiencia tributaria, ¿no? Acá está el equipo del Dorado, que estamos dispuestos a apoyarlo y a explicarles todos los detalles. Y también tenemos este correo electrónico, si usted está interesado en invertir en alguno de estos fondos o en tener más información, nos escribe y un representante del Dorado Asset Management se va a comunicar con ustedes, ¿no? Adicionalmente, quiero mencionarles, estamos haciendo un anuncio importante hoy día. Vamos a iniciar a partir del mes de septiembre, además de los webinars de inversiones como este que son gratuitos, vamos a empezar a iniciar unos cursos para aquellos que quieren aprender de invertir en mercados internacionales, en acciones, bonos y productos alternativos. Un curso básico de 3 horas, ¿no? Luego empieza otro curso de 9 horas, que es Introducción a las Inversiones, y otro curso de 27 horas, que es Gestionando tus inversiones personales en bonos, acciones y fondos, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto quiere usted aprender de inversiones, va a poder aprender inversiones con los mejores profesionales del medio en el Perú. De hecho, tenemos de los expositores que están presentando en esta serie de webinars, varios de ellos van a ser profesores en estos programas. Entonces va a tener la oportunidad no de aprender de académicos o teóricos, sino de los principales actores que manejan los portafolios de inversión más importantes que hay en el mercado peruano, ¿no? Entonces aquellos que quieran aprender el ABC o la introducción, o ya algo más concreto en el tema de las inversiones, cómo manejar sus portafolios y cómo obtener mayor retorno, lo van a poder hacer a través de estos cursos, que los vamos a editar 100% de manera virtual en Lima y provincias, ¿no? Y estamos también reclutando agentes, digamos, a nivel de provincias del Dorado Asset Management, que le van a dar la oportunidad de interactuar directamente para explicarle todas las inversiones de estos fondos mutuos que siguen las estrategias de inversión recomendadas por BlackRock. Sin más, esta información igual se las vamos a ir proporcionando a los correos de quienes se hayan inscrito y asistido a nuestros webinars de inversiones. Sin más, vamos a empezar ya con la entrevista de este día. Antonio, nuevamente buenas noches, es un gusto tenerte con nosotros. Quisiera primero preguntarte sobre tu carrera, ¿no? ¿Tú dónde estudiaste? ¿En qué universidad? ¿Qué carrera?
¿Y en qué momento decidiste irte al mundo de las inversiones, ¿no? Porque obviamente como profesional tienes la oportunidad de estar haciendo un MBA para ir, digamos, al mundo de los negocios o a la banca. ¿Por qué escogiste el mundo de las inversiones, ¿no? Primero, ¿dónde estudiaste colegio, universidad? ¿Y qué te llamó la atención del mundo de las inversiones? Claro, Melvin, encantado. Y muchas gracias nuevamente. Sí, bueno, yo estudié en el Colegio María Reina. Tuve la oportunidad de estudiar economía en la Universidad del Pacífico. Inicialmente, la verdad, tal vez con la intuición, los primeros ciclos de ir más por el lado de macroeconomía, comercio exterior, pero luego a lo largo de mi carrera y empezando a llevar los cursos, me empecé a inclinar un poquito más hacia el lado de las finanzas. La bolsa siempre me llamó la atención, tuve la oportunidad de participar en algunos juegos didácticos de bolsa organizados por universidades en esa época, y por mi cuenta empecé a investigar mucho más, así que bueno, ya hacia el año 2007 o 2000 y 2008 tuve la oportunidad de entrar a practicar a un área de inversiones de una AFP local, pensando que tal vez iba a ser un periodo corto y podría haber explorado otros campos, pero la verdad que ya en la cancha y en el trabajo me terminó de encantar las inversiones y terminé pasando 8 años, poco más de 8 años, en los equipos de inversiones de diferentes AFPs de Perú, en diferentes roles, aprendiendo diferentes habilidades, ¿no?, técnicas. Y en el 2016 tuve la oportunidad de realizar una maestría en Reino Unido, luego de la cual surgió ya la oportunidad de regresar a Lima a liderar el negocio de BlackRock en Perú, y ya vamos casi 3 años con la oficina física acá, por más de que el negocio en BlackRock en Perú tiene más de 10 o 12 años, ¿no? Pero físicamente estamos con presencia hace 3 años, así que así puedo resumir brevemente lo que ha sido mi carrera por finanzas e inversiones en particular. Ok, ¿cómo viste tú, digamos, el mercado peruano versus Inglaterra y todo? La diferencia es muy significativa porque obviamente yo he estado en las oficinas de BlackRock, conozco al senior management de BlackRock y uno de los lemas de BlackRock es One BlackRock, ¿no? O sea, es una sola cultura global de BlackRock. ¿Cómo esto ha influido en tu carrera y un poco desarrollando el negocio en Perú, pues, ¿no? Porque esto es relativamente nuevo y BlackRock en la región y en Perú creo que no tiene más de 10 años, ¿no? Correcto, sí, BlackRock en la región puede tener 10, 12 años, pero creo que en ese periodo corto de tiempo, la expansión y el nivel de profundidad de relaciones que hemos tenido en los países donde estamos, ¿no?, que es básicamente todos los países de la región, creo que ha sido impresionante, creo que ha sido, te diría, hasta difícil de comparar con otros gestores, ¿no? Entonces creo que eso demuestra el compromiso que desde el día uno BlackRock ha demostrado con la región, ¿no? Por otro lado, efectivamente, BlackRock es una compañía muy grande, y por más de que sus headquarters están en Nueva York y con presencia importante en Londres también, es una compañía que logra permear la cultura, ¿no?, que logra permear muy bien la filosofía y la misión hacia sus diversas oficinas, ¿no?, incluso hasta las oficinas más nuevas o más pequeñas, como puede ser la oficina de Perú. La conectividad es muy alta, hemos logrado mantenerla también incluso en este periodo de pandemia, pero antes de eso creo que los viajes interequipos, interoficinas también ayudan mucho a mantener una cultura muy, muy sólida y muy alineada. Por ese lado, bastante contento, ¿no? Ahora, sabemos que BlackRock es muy grande a nivel global, pero a nivel América Latina, también de acuerdo a las estadísticas, es el manager número uno, ¿no? Si consideramos lo que ustedes están manejando en los mercados globales, de las AFPs, que son sus principales inversionistas en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, ustedes tienen más recursos que el Grupo Sura, ¿no? El Grupo Sura es el grupo, digamos, más importante de la región, con localidad basado desde Colombia, pero que tiene, por ejemplo, en Perú AFP Integra, en Chile la AFP Capital, también tiene operaciones en Uruguay, tiene compañía de seguros, todo, pero como asset manager, me parece que el Grupo Sura está alrededor de 120 billones de dólares, ¿no? Y Sí. un poco más. ¿Qué nos comentas sobre ese tema? Sí, yo creo que
que obedece, Melvin, la última cifra puede estar ya en torno a los 135, 140 mil millones o billones, como se quiera denominar, de dólares. Y obedece, creo, a la apuesta que fue temprana, relativamente hace 10 años. Obedece a que, bueno, BlackRock gestiona 100% de los fondos gestionados de BlackRock son clientes, no hay ninguna plata propia, ¿no? Entonces ahí también el deber fiduciario es uno de los estandartes de la compañía. Y en ese sentido lo que hemos buscado en los países donde participamos es justamente una estrategia de ser partners, ¿no? De ser partners de nuestros clientes y de ayudar a nuestros clientes a gestionar sus inversiones, ¿no? Lo mencionas bien en el caso de las AFPs. Las AFPs tienen una evolución hacia la internacionalización de sus portafolios más o menos a mediados de los 2000, ¿no? 2004, 2005, 2006. Y desde ahí logramos acompañarlos en su crecimiento pues, internacional, dándole las herramientas, dándole el servicio, transfiriendo algo de conocimiento y expertise de nuestros equipos. Y creo que eso ha sido retribuido de gran manera por nuestros clientes en el negocio que hemos tenido, ¿no? Hemos acompañado el crecimiento, hemos estado cuando el negocio era pequeño, apostando, y como cualquier apuesta pues, que se hace a largo plazo, tiene buenos frutos, ¿no? Entonces esa es la apuesta de BlackRock en la región que ha acompañado, lo mencionas bien, al Grupo Sura y otros grupos muy importantes, más que mirarlos como competencia, los vemos siempre como aliados, ¿no? Y como partners que al final, cuando crece la economía, cuando crece la diversificación y cuando crece la base de clientes naturales a los que ellos llegan, logramos todos llegar a una situación ganar-ganar. Ok, ahora sí te voy a pedir, Antonio, que puedas subir tu presentación para iniciar A ver, mismo. ¿qué? Mientras tú subes la presentación, le pido al público, en la parte inferior, en la mano derecha, está un icono de Q&A. Si tienen preguntas respecto a la presentación de Antonio, la pueden ir anotando por ahí, y cuando venga ya la sesión en 25 minutos más, yo voy a ir escogiendo las preguntas más interesantes. Adelante, Okay. Antonio, por favor. ¿Me confirmas, Melvin, que ya se ve la presentación? Sí, ¿Para se ve todos? muy bien. Perfecto. Bueno, como decía Melvin, y ya lo hemos conversado un poquito, pero antes de empezar de lleno a la presentación, simplemente hablarles algo más de BlackRock. Somos, si bien el gestor número 1 en el mundo en términos de activos administrados, somos una compañía relativamente joven, pues fuimos fundados en 1988. Y creo que en un relativo corto periodo de tiempo se han logrado muchas metas interesantes y muchos hitos. Hemos logrado presencia en más de 31 países del mundo, 34 al último update, y además clientes en más de 100 países, ¿no? Hemos logrado una diversificación por producto y por estrategia muy interesante, como pueden ver en el pie de la derecha, en la parte de renta variable, renta fija, multiactivos, y también muy creciente y muy importante la parte de activos alternativos, ¿no? Y también la plataforma de cash. Entonces somos un negocio diversificado en geografía, en clientes y en los servicios y productos ofrecidos. Creo que uno de los pilares y el ADN de BlackRock es el manejo no solo de inversiones, sino de riesgos, ¿no? Y en ese sentido, la plataforma tecnológica Aladdin que mencionó Melvin se vuelve un soporte importante. Aladdin es básicamente un software de manejo de riesgos y de portafolios que lo empezó a construir BlackRock para manejar sus propios portafolios, para darle una sola mirada a sus diferentes equipos de cómo manejar el riesgo, cómo manejar las inversiones, con una forma sistematizada, objetiva, y siempre mirando los mismos criterios a lo largo y ancho de la plataforma. Fue tanto el éxito interno que tuvo que al cabo de pocos años esta plataforma no solo ya se usó para manejar todos los portafolios de BlackRock, sino también se volvió una línea más de negocio para aquellos gestores que quieran utilizar también la plataforma en sus propios portafolios. Es así que si bien BlackRock maneja directamente 7.3 trillones de dólares, la plataforma en Aladdin se manejan en el mundo casi 20 trillones de dólares entre BlackRock y los clientes que tienen Aladdin. Entonces, creo que eso, como dice bien Melvin, nos da una ventaja competitiva para nosotros,
pero sobre todo para nuestros clientes, dado que solo manejamos plata de nuestros clientes, ¿no? Entonces, en Latinoamérica 10 años, en presencia en todos los países físicamente, y sin más, ya quisiera pasar a lo que nos trae hoy, ¿no? Definitivamente estamos en un mundo muy diferente al que hubiéramos estado hace 12 meses. Y en ese sentido, en julio, nuestro equipo de BlackRock Investment Institute, que es básicamente nuestros equipos de economistas y macroeconomistas especializados de todo el mundo, tuvieron una gran reunión virtual, como tienen cada 6 meses, y establecieron el nuevo panorama de inversiones hacia lo que viene, ¿no? Y definitivamente, pues, se concluyó que el futuro se está acelerando, ¿no? ¿Y qué me refiero con esto? Estas tendencias, algunas tendencias se han acelerado, otras se han retrasado, pero la velocidad a lo que están pasando las cosas se han potenciado enormemente por la pandemia del COVID-19, ¿no? Y no solamente estamos hablando de variables económicas, puramente dichas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la salud pública, estamos hablando de inequidad, como el COVID, por ejemplo, ha lamentablemente acelerado la inequidad en el acceso a la salud de las personas en los países. Ha generado que muchos países emergentes, entre los que lamentablemente estamos, tengan sistemas de salud que no se han dado abasto para contener la pandemia, ¿no? Ha acelerado, por supuesto, la deglobalización, ¿no? Era una tendencia de globalización los últimos 15 o 20 años, pero esto se ha parado y al cerrarse las economías, lo que se ha visto es lo contrario, ¿no? Justamente en los últimos meses tratando de cada economía sobrevivir menos conectada al mundo. Y es difícil prever todavía cuándo esto va a cambiar de manera significativa, ¿no? Otra cosa que ha cambiado es la política monetaria y fiscal de los países, de los principales países, tanto del mundo desarrollado y emergente, ¿no? Entonces, yo creo que la gran conclusión que llegamos es el asset allocation o la alocación de portafolios de largo plazo se tiene que reevaluar hoy, se tiene que tomar en cuenta estas nuevas normas, básicamente las nuevas tendencias que están pasando en el mundo, hay que tener en cuenta las nuevas normas de la actividad económica y mucho foco en la verdadera resiliencia de los portafolios, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, justamente se establecen 3 grandes temas en BlackRock para invertir hacia adelante, ¿no? Y son los 3 temas que vamos a monitorear muy de cerca y son los que vamos a ir desarrollando en la presentación. El primero es digamos, volver a aprender la economía, ¿no? Cómo se reinician las economías luego de mucho parón en seco, si se puede decir, cuarentenas que empezaron en China, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia, en menor medida, pero ¿cómo logramos pues, volver a la actividad normal, ¿no? Y eso vamos a ir desarrollando cómo puede impactar a los mercados. El segundo lo llamamos la revolución de políticas, y básicamente hablamos de los roles de los gobiernos en la política fiscal, y también, muy importante, los roles de los bancos centrales en las políticas monetarias, ¿no? Y cómo estamos viendo una época sin precedentes en ese sentido. Y como tercer gran tema es la resiliencia, ¿no? La resiliencia que mencionaba. ¿Por qué? Pues básicamente porque se desprende de todos estos cambios que están pasando, es que consideramos que en diferentes geografías, en diferentes industrias, va a haber que ser muy selectivo y va a haber que tener mucho cuidado en la diversificación de los portafolios, en entender bien los riesgos de cada país. Cada país va a entrar en diferentes dinámicas, cada región va a entrar en diferentes dinámicas. Las industrias están moviéndose muy rápido, ¿no? Vemos e-commerce acelerándose enormemente, pero de otro lado tal vez vemos el retail tradicional, ¿no? Desacelerándose y teniendo desafíos importantes, ¿no? La industria de aeronáutica, de aviación comercial, con desafíos muy, muy importantes y probablemente reinventándose para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, la resiliencia del portafolio y entender bien, ya no solo pensar en términos de retorno, sino pensar mucho e incluir mucho en términos de riesgo, se vuelve muy, muy importante en este nuevo panorama, ¿no? Me gustaría ahora hablar
siempre se compara las crisis, ¿no? Y hoy es peor que el 2008, es mejor. Bueno, primero es muy diferente, ¿no? Las causas de las crisis son muy diferentes. En el 2008, la crisis vino básicamente por un sobreempalancamiento y un mal uso de los balances de los principales bancos, ¿no? Americanos y europeos, principalmente, que desencadenan toda una crisis financiera, que hacen que el shock en la economía sea prolongado y que se extienda un ciclo de desapalancamiento, ¿no? De salir de deuda, que a la vez retrasa o ralentiza la economía, ¿no? Este virus, esta pandemia, esta nueva crisis se origina por temas, como saben, totalmente de salubridad, y no necesariamente los bancos, las instituciones financieras y la economía estaban en un mal estado. Al contrario, venía relativamente sano, ¿no? Entonces ahí vemos las primeras diferencias. El 2007-2008, el shock en magnitud, en primera instancia, es menor, ¿no? Sin embargo, el tiempo que se prolonga la crisis comparado con la última es mayor. Como vemos en el gráfico de la izquierda, es la del 2008, cómo esto se va prolongando, ¿no? En el tiempo, y la recuperación demora mucho más. Sin embargo, ahora en marzo vimos que los mercados reaccionaron fuertemente. De hecho, tuvimos las peores 2 o 3 semanas de los mercados en mucho tiempo. Sin embargo, abril, mayo, vimos una recuperación también bastante rápida, ¿no? ¿Qué cambió? Lo que creemos que cambió fue lo que decía, que estructuralmente no estaba tan mal el mundo, la economía estaba relativamente sana. Y número 2, también importante, la reacción de los gobiernos y los bancos centrales fue bastante decisiva en calidad, en cantidad de estímulo, ¿no? En la profundidad que llegaron. Y creo que una de las principales diferencias es que esta vez llegaron los gobiernos directamente al bolsillo de los consumidores, ya no solo a través del canal monetario, el canal tradicional de la banca, sino directamente a los subsidios, a la población. Lo hemos visto en mercados desarrollados, pero también lo hemos visto en economías como peruana, y esto ha ayudado a que el mercado interprete que el shock era mucho más corto que en otras oportunidades, ¿no? Los mercados lo que reflejan es, ok, esto es bastante malo en el corto plazo, pero no existen evidencias suficientemente fuertes para creer que la situación económica va a ser mala durante periodos prolongados. Entonces los activos al final lo que valorizan es el largo plazo, ¿no? Y son los flujos futuros del largo plazo, el efecto acumulado de la economía. En ese sentido, ya estamos regresando, o ya estamos pasando en muchos mercados los highs históricos, ¿no? Los puntos más altos, reflejando que si bien esto puede seguir económicamente mal, un tiempo más, no debería ser un cambio económicamente hablando tan importante sobre la generación de flujos de las empresas. Ahora bien, hay que mencionar que otro factor que favorece, y lo vamos a ver acá, a este último ciclo, es que el mercado tiene mucha más visibilidad de los riesgos adelante, ¿no? Entonces, en el 2008 empezaron las bancarrotas, no se sabía qué bancos iban a sobrevivir, qué bancos iban a salvar, las repercusiones de largo plazo eran mucho más difíciles de medir, y por eso el mercado demoró mucho más en reaccionar. Los bancos centrales también fueron, si bien últimamente decisivos, la coordinación no fue como en esta oportunidad, y fue un poquito más lenta, ¿no? Entonces, este gráfico, lo que estamos viendo es una subida en la barra amarilla de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, ¿no? Que implica a más solicitudes de desempleo, que la economía está peor, un poco aunado con la caída precipitosa del S&P 500, ¿no? Pero sin embargo, ya hacia abril-mayo había habido un rebote bastante fuerte, y como digo, hacia julio-agosto ya casi recuperado todos la mayoría de los mercados, ¿no? Y acá lo que llamamos los known unknowns, ¿no? O sea, conozco los factores de riesgo que pueden venir hacia adelante. ¿Y cuáles son? Bueno, básicamente la data del virus, de cómo se está controlando el virus en cada país, la tasa de contagios, la tasa de letalidad, y también los datos económicos de cómo se van reabriendo las economías, ¿no? Vemos bastante disparidad. Por ejemplo, en el caso de Europa, si bien entró antes en la crisis de la pandemia que América, también pudieron salir antes
y vemos una economía ya más reactivada y con los casos, aunque algunos rebrotes, dentro de todo, más ya controlado, ¿no? Entonces, eso es justo lo que queremos mostrar en la siguiente lámina, en el particular el gráfico de la izquierda. Lo que hacemos es medir, según Google, las analíticas de Big Data, es cómo la gente se ha movido, o sea, ha andado físicamente en diferentes países a lo largo desde marzo, ¿no?, hasta julio. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en Italia, Francia, Alemania, cae fuertemente la movilidad producto de las cuarentenas, que empezaron antes que en Estados Unidos, y sin embargo ya recuperando y llegando a niveles más parecidos a los pre-COVID, ¿no? En cambio, la línea roja, Estados Unidos, si bien se demora un poquito más en caer y nunca se llega a caer tanto la movilidad como en Europa, las cuarentenas son más voluntarias, diferenciadas por estado y no tan estrictas, empieza sin embargo una recuperación más lenta, pero que hoy a julio, digamos, sigue siendo menos de lo que ha logrado consolidar Europa. Y eso tiene implicancias en la actividad económica y en qué tan rápido se reactiva. Lo que vemos en el lado derecho, el gráfico de la derecha, es los nuevos casos como porcentajes de la población, ¿no?, por millón de habitantes. Entonces, Europa también, alcanzando picos relativamente pronto, y la línea roja, que es la que más se diferencia, es Estados Unidos demorándose un poco más, pero luego alcanzando hacia junio, julio todavía niveles un poco preocupantes de nuevos contagios, ¿no? Y hacia ahí empiezan a surgir las dudas de qué va a pasar con la economía de Estados Unidos, la vuelven a cerrar, no la vuelven a cerrar, las implicancias sobre su déficit fiscal, sobre la política monetaria, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el punto es, se monitorea mucho la movilidad para entender qué puede pasar con las economías, y se monitorea mucho el control de virus, ¿no? Y entonces, ya pasando a una comparativa, tal vez, y esto va a desprender algunas de nuestras conclusiones al final de nuestras preferencias de Europa, de acciones de Europa sobre Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente lo que esperamos es que la recuperación económica, si vemos acá en Europa, esta barra verde, hacia finales de este año, inicios del 2021, sea más pronunciada que la recuperación económica en Estados Unidos. Y esto está basado justamente en lo que mencionaba anteriormente, en la movilidad de las personas, en que regresan más rápido a sus actividades y, bueno, con la también seguridad de que el virus, bajo la condición de que el virus se vaya controlando. Entonces, acá venimos ya pasar al siguiente gran tema, ¿no? El siguiente gran tema que mencionaba al comienzo, ¿no? La revolución de políticas fiscales y monetarias de Estados Unidos, de Europa, en general de los países más relevantes del globo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado acá? En Estados Unidos, en Europa hemos tenido una baja de tasas, de interés, ¿no?, de política monetaria bastante agresivo, pero que también ha venido acompañado de compras de activos financieros, principalmente bonos, en una cantidad, no solo en monto, sino el tipo de crédito, el tipo de bonos, ¿no?, que se ha comprado ha sido sin precedente. En el caso de Estados Unidos, incluso llegando a comprar la Fed bonos corporativos, ¿no? Entonces esto le da un respaldo al sistema y un respaldo a la economía bastante importante, ¿no? En Europa también el fondo de estabilización que se establece, creo que le da un respaldo bastante importante a las economías europeas y genera bastante confianza, ¿no? Entonces, básicamente lo que vemos acá reflejado en las barras rojas, en el caso de Estados Unidos como ejemplo, es el impacto inicial en el PBI de la crisis pandémica, luego en la barra más clara, los efectos de segunda vuelta en la economía, pero en las barras ya amarillas vemos el contraimpacto o la mitigación del impacto por el lado de las políticas fiscales y monetarias, ¿no? Entonces vemos que en el caso de Estados Unidos incluso las políticas sobrepasan el efecto esperado negativo
del shock de la crisis, y vemos en Europa también supera, en Japón bastante parecido, al igual que en Reino Unido. Entonces, una contraposición muy decisiva y muy de magnitud bastante alta por parte de las autoridades fiscales y monetarias en las principales economías del mundo han hecho que, al menos de corto plazo, los mercados resistan bastante bien, ¿no? En términos de evaluaciones y precios de los activos. Ahora bien, como dicen en la economía, no necesariamente hay lonche gratis, ¿no? La plata de algún lado tiene que salir, y lo que vamos a ver es hacia adelante, y este gráfico básicamente muestra por países las deudas que van a tener los países luego proyectados a final del 2021, ¿no? Acá un año y medio, más o menos. Entonces, el punto negro es lo que tenían hacia finales del 2019, y ya las barras rojas y sumado con la barra naranja lo que se estima que van a tener de deuda un año y medio más, ¿no? Entonces, como porcentajes del PBI, el caso de Japón llegando casi a 260%, ¿no? Italia 200%, Estados Unidos igual sobrepasando el 120, 130%, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene repercusiones, definitivamente. Mientras no haya ingresos suficientes en el largo plazo para cubrir los déficits y las deudas, ya empieza a generar algunos efectos negativos, ¿no? Entonces, a monitorear mucho los déficits fiscales, las deudas y sobre todo la tasa de interés a los que se van teniendo que pagar estas obligaciones, creo que consideramos que va a ser importante en el mediano plazo para monitorear los riesgos globales, ¿no? Ahora bien, creemos que si hablamos ya de las personas naturales, ¿no? De los individuos, cómo se han visto afectados en la crisis más reciente, no creemos que necesariamente vaya a llevar a un estrés del sistema financiero o que vaya a causar una nueva crisis. Si bien han sido shocks de ingreso importantes, creemos, por ejemplo, ¿no? Que los indicadores de bancarrota en el sector manufactura y de servicios en Estados Unidos, si bien tuvieron un pico hacia marzo, no llegaron nunca a niveles de los que vimos en el 2008. Y por otro lado, también las solicitudes, lo que muestra acá básicamente en el gráfico derecho es las búsquedas que hacen en Google los consumidores sobre quiebras de empresas de auto o de créditos de auto, y cómo piden la parte de reprogramar o no pagar deudas hipotecarias. Entonces, hubo un spike temporal o una subida temporal, pero luego se va normalizando y no creemos que esto llegue a tener realmente un efecto sistémico. Por supuesto que son variables importantes, como digo, a monitorear para ir controlando los riesgos, ¿no? Entonces, estamos mapeando un poco la nueva realidad, los nuevos riesgos, y esto se tiene que ver reflejado en nuestro nuevo view o nuestro view actualizado de cómo vemos los retornos en las diferentes clases de activos, ¿no? El CMA es básicamente el Capital Market Allocation, ¿no? De largo plazo. Es cómo vemos los retornos de acá a 3 a 5 años en las diferentes clases de activos y nuestras preferencias, ¿no? Relativas. Como vemos, las barras rojas son activos alternativos y líquidos, tanto private equity, ¿no? Que es el capital privado, o real estate inmobiliario, creemos que pueden tener retornos positivos anualizados, ¿no? De más de 10%, en el caso de private equity, alrededor de 5 o 6% anualizado del lado de real estate, ¿no? Del sector inmobiliario global. Y lo que muestran los puntos es el punto blanco, el círculo blanco es el retorno esperado, y las barras rojas es la dispersión que creemos que podría tener, ¿no? Porque hay retorno, pero también hay riesgo esperado. Normalmente, mayor retorno viene acompañado con una mayor dispersión de retorno, ¿no? En el caso, para mencionar otros activos que esperamos que el escenario base sea positivo, es acciones de China, europeas, mercados emergentes en general. Y ya yéndonos al otro extremo, y lo vamos a tocar un poquito más adelante, es que vemos que
clásicos bonos de gobierno nominales, ¿no? Dado el nivel de tasas actuales, van a tener retornos de cero o incluso retornos negativos, ¿no? Lo cual genera una dicotomía, ¿no? Una paradoja que normalmente han sido los activos que te ayudan a diversificar el riesgo, ¿no? Sin embargo, creemos que la capacidad de diversificación de riesgo de los activos como bonos americanos o europeos del Tesoro, de sus gobiernos, dado el nivel de cero o negativos, tasas reales en muchos casos, no van a darte la protección que han dado en otras partes del ciclo, en otras partes de la historia económica y de los mercados. Entonces, creo que esa es una implicancia bastante relevante en cómo pensamos que se deben construir portafolios de mediano y largo plazo, ¿no? Otra gran tendencia que se ha dado, que ya se venía dando en los últimos años, es esta gran migración hacia activos e inversiones sustentables o sostenibles, ¿no? Y lo que vemos es cómo en términos de billones de dólares o de billones de dólares viene creciendo a pasos estrepitosos desde el 2014, y el 2019 ya mostró un año bastante bueno, ¿no? En términos de nuevos flujos hacia productos ESG o sustentables. Pero solo en el 2020, y esta data me parece a julio, ya se había superado todo lo que se logró en el 2019. Creemos que esta tendencia va a seguir. Más inversionistas en el mundo están prefiriendo los activos sustentables, y hay muchas razones. De hecho, en el corto plazo lo que se ha visto es que estos índices o fondos de activos sustentables en la última crisis han mostrado mejores retornos, mejor comportamiento que los activos tradicionales o no sustentables. Tiene varias explicaciones, pero una de las principales es que una empresa que tiene prácticas de gobernabilidad, de medio ambiente y sociales sólidas, tiende a ser una empresa muy disciplinada, tienden a ser empresas con visión de largo plazo, tienden a ser empresas con balances también muy sólidos, y que en crisis logran soportarlas justamente mucho mejor que otras empresas que no tienen estas disciplinas, este orden, y sobre todo estos valores de largo plazo y bien impregnados en su misión y su visión, ¿no? Entonces, esta tendencia es que solo creemos que va a continuar. Creemos que la pandemia la ha incluso acelerado, que más inversionistas van a ir tornándose sobre este tipo de inversiones, y en BlackRock pues es uno de los principales pilares de crecimiento en nuestros diferentes productos, y cada vez más intentando sacar nuevas opciones de inversión en este tema para nuestros clientes, ¿no? Y un poco, entonces, ya recapitulando, y que de repente es la parte que más va a quedar hacia adelante, ¿no? Cómo BlackRock está viendo el mundo hacia adelante y su preferencia relativa entre clases de activos, y lo podemos dividir en el view estratégico de largo plazo, 3, 5 años o más, y la parte táctica, ¿no? Que es los retornos en los siguientes 6 o 12 meses. Muchos inversionistas sabemos que tienen que tener en consideración no solo el largo plazo, sino también periodos más cortos. Entonces, por eso tratamos de poner nuestras visiones en ambos periodos de tiempo. A nivel general de acciones, digamos, estamos neutrales, ¿no? O sea, creemos que hay un retorno riesgo adecuado, pero tampoco nos entusiasma tanto. En comparación con, por ejemplo, el segundo nivel, crédito llamemos bonos de empresas en general, puede ser de grado de inversión o de high yield, que son de más alto riesgo, y tanto a nivel estratégico como táctico estamos overweight o prefiriendo bonos de crédito, ¿no? En general. Por otro lado, y lo que comentaba en la lámina anterior, los bonos de gobierno ya nos dejan de gustar, y de hecho los subponderamos, ¿no? -1 implica que estamos subponderando o cierto negativo a largo plazo en bonos de gobierno nominal, ¿no? Los que no están indexados a inflación. Y más de corto plazo, neutral, y esto se obedece a que todavía el mercado puede, hasta que termine de digerir y termine de esclarecerse la pandemia, puede tener bastante volatilidad en los mercados, y estos bonos tienden a darte cierta protección. Por eso en el 6 a 12 meses todavía estamos neutrales, ¿no?
en cash, neutrales, táctico, de largo plazo también. Creemos que, bueno, como creo mencionaba Melvin, los niveles son bastante bajos de tasas y pueden servir para algunos inversionistas que tienen ciertas necesidades, pero no necesariamente tendríamos mucho cash en los portafolios, ¿no? Y mercados privados en general, no hay visión táctica porque, bueno, son activos de largo plazo por definición, y creemos que como un todo en mercados privados estamos neutrales y ya vamos a ver en ciertas preferencias particulares, ¿no? Entonces, ahora ya empezamos a ver dentro, por ejemplo, de lo que es acciones, nuestras preferencias, ¿no? Estados Unidos lo teníamos en el punto negro, lo teníamos antes de la última revisión ligeramente positivos, y lo estamos pasando ahora a neutrales. Básicamente, lo que estamos viendo en Estados Unidos es lo siguiente: las valuaciones han subido bastante en comparación a otras regiones. Lo vemos un poco caro y tenemos un año de elecciones, ¿no? En noviembre, que puede generar volatilidad, sumado a las discusiones del déficit fiscal que puede haber en el país. Y creo que uno de los grandes cambios positivos es, por otro lado, Europa, ¿no? Europa lo pasamos de hecho, subponderar a sobreponderar, ¿no? De manera táctica. Esto es porque vemos valuaciones más atractivas, por ejemplo, contra Estados Unidos. Como mostré durante la presentación, vemos una recuperación económica cíclica más rápida, muy bien soportada por el Banco Central, por la parte fiscal también. Vemos que se ha controlado, o al menos sí, indicios de que se ha controlado mejor la pandemia, de que la vuelta a la actividad va a ser más rápida, y todo eso nos hace estar más positivos, ¿no? Por otro lado, Japón lo tenemos más neutral. Si bien controlaron bien la pandemia relativamente bien en esa zona, en Europa, en Corea, en Asia, creemos que todavía no hay una historia tan interesante de crecimiento en Japón como para sobreponderar, ¿no? Entonces, por eso lo tenemos en neutral. Mercados emergentes sí creemos que van a tener ciertas dificultades en general, ¿no? Por el lado de acciones. Como mencionábamos al comienzo, la crisis los ha afectado más que a los desarrollados, porque básicamente no tenían la infraestructura de salud, porque básicamente somos economías más que tendemos a ser más informales, que es más difícil llegar a la gente, ¿no? Lo hemos visto en Perú, lo difícil que es llegar a inyectar dinero, no hay bancarización, mucho más sujetos, mucho menos institucionalidad en mercados emergentes comparado con desarrollados. Entonces creemos que como un todo van a tener un camino más difícil de recuperación, pero obviamente también creemos en la selectividad y que tenemos que analizar país por país para entender cuáles pueden salir mejor parados y cuáles no dentro del mundo de emergente, ¿no? Y Asia ex Japón, que también es parte de emergentes, también lo bajamos de positivos a neutral, ¿no? Entonces, un poco por las dinámicas que estábamos atendiendo, no necesariamente negativos, porque como hemos visto en esa parte del mundo, ya con algo de experiencia previa en pandemias, lograron controlarla bastante mejor. De hecho, vemos China que al parecer ya salió reactivándose mucho más, etcétera, ¿no? Y en BlackRock, un poco para terminar la parte de acciones, tenemos lo que llamamos factores de estilo, ¿no? Es básicamente, son factores primas de riesgo de largo plazo. Y ahí donde estamos, creo que lo más importante es, preferimos empresas o acciones de factor quality, ¿no? ¿Qué son factor quality? Es empresas con balances sólidos, con poca deuda, muy ligados también a ser sostenibles, y creemos que ante la incertidumbre todavía y la volatilidad que va a haber, este tipo de empresas que recogen el factor quality son las que les va a ir bastante bien, ¿no? En los próximos 6 a 12 meses. Pasando ya a renta fija y sobreponderando tal vez o entrando un eslabón abajo,
vemos a 6 a 12 meses los tesoros de Estados Unidos tácticamente sobreponderados, pero a largo plazo, como decía, no nos gusta tanto por el nivel de tasas. Estos son los bonos nominales. En segundo lugar, los bonos indexados a inflación, los tenemos neutrales. Un poco también porque creemos que va a demorar un poco en la inflación, en ver un nuevo path de crecimiento, no lo vemos pasando tan corto plazo. Los bonos alemanes sí subponderados por el nivel de tasas donde están, negativas, básicamente. Y los de la zona euro, pero los periféricos que tienden a ser España, Italia, sí, por el nivel de tasas comparados con otras regiones, sí les damos tácticamente subponderar. Y creo que lo más relevante de la parte derecha es que sí tenemos cierta preferencia por los activos de crédito, ¿no? Por tanto Global Investment Grade o grado de inversión y Global High Yield, ambos créditos. Como mencionaba, nos gusta el nivel de tasas en relativo a donde están y creemos que justifica el riesgo que se está tomando en esa clase de activos, ¿no? Y donde un poco aunado a nuestra visión de mercados emergentes, no nos gusta tanto el riesgo-retorno en bonos de mercados emergentes, de moneda dura o de dólares, ¿no? Tal vez vemos más oportunidades en relativo, un poco más de oportunidades en moneda local. Así que, en realidad, sin ánimos de extenderme mucho más, Melvin, eso es lo que venía a traerles hoy. Así que encantado de seguir como ustedes gusten. Muy bien, Antonio. Gracias por la muy buena presentación. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y me agradecería hacerlo far chat. Tenemos poco tiempo, entonces respuestas rápidas y voy a ser un poco rápido también con las preguntas. A los asistentes, por favor, como les comenté al inicio de la presentación, a la parte inferior tienen ustedes el icono de Q&A, por ahí pueden hacer sus preguntas, ¿no? Vamos a empezar rápidamente un poco con el contexto local, Antonio. Yo me acuerdo que hasta hace un par de años atrás, en una reunión del Congreso de la República, una conocida dijo, ¿no? Explíqueme quién es BlackRock, que tiene la mayor concentración de inversiones de las AFPs en el extranjero, ¿no? Y de hecho, todos los que estamos familiarizados con el tema de las inversiones institucionales sabemos que BlackRock es el líder de administración, tú lo mencionaste, en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, para institucionales en los mercados internacionales. Una de las preguntas del público también viene en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahora con el retiro de las AFPs? ¿Cómo esto ha impactado también en las inversiones internacionales? ¿Cómo lo ha visto BlackRock todo este proceso? Porque ahora en Chile también han dicho que van a retirar dinero, todo, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? Claro, sin duda, no estamos exentos como BlackRock y como cualquier manager en Latinoamérica de los vaivenes políticos. Como decía al comienzo, creo que a largo plazo seguimos totalmente positivos en la región y nuestro compromiso se ha mantenido firme. Lo que sí hemos visto, obviamente, en los últimos meses, un poco exacerbados medidas a raíz de la pandemia y hasta cierta manera preocupación válida por la economía familiar de las personas en el corto plazo. Hemos visto este tipo de normas en Perú, creo que la más importante, en Chile también. Y pues definitivamente las consecuencias se ven, es data pública, ¿no? Que pueden ver en la SBS. Las AFPs tienen que salir a vender los activos más líquidos, que tienden a ser los activos del exterior. Y obviamente tanto BlackRock como los demás gestores que están presentes en estos países se van a ver perjudicados con salidas. Esperemos que sean salidas de corto plazo y conforme se regularice el tema y pueden haber flujos en las AFPs y en nuestros principales clientes en Latinoamérica, esto poco a poco también vaya recuperando, ¿no? De corto plazo hay una descomposición, si se quiere, o una allocation no óptimo de portafolios, dado que bajas proporcionalmente más la parte internacional que la local, por el tema de la liquidez,
pero sabemos pues que en el largo plazo se tiende a regresar hacia alocaciones más diversificadas, ¿no? Dado que las AFPs tienen 50% del límite en el exterior y han tendido a usar muy cerca de ese límite, ¿no? En los últimos años. Entonces, de mediano y largo plazo, bastante todavía positivos en que vamos a pasar esta ola y se va a regresar a la senda de crecimiento, ¿no? En enero de este año, en Davos, el presidente fundador, digamos, Larry Fink de BlackRock, mencionó pues que BlackRock se iba o sea, completamente hacia el tema del cambio climático, de inversiones verdes y a todo lo que se conoce como ESG, ¿no? O sea, de sostenibilidad, gobierno y impacto social. Tú mencionaste que esto es una tendencia. Una pregunta del público dice, ¿cómo se evalúa esto en los portafolios, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende esto? Todavía no es mayoritario, pero claramente una de las lecciones de esta crisis de pandemia COVID-19 ha sido el tema de la sostenibilidad y el tema de ESG. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Si alguien quisiera invertir en esto, obviamente en Lima todavía no hay alternativas, pero a nivel internacional se ve claramente que los portafolios están migrando, ¿no? Sí, correcto. Es una excelente pregunta y no es tan, la respuesta también tal vez no es tan intuitiva, ¿no? Efectivamente, medir a una empresa sobre qué tan ESG friendly o no es una tarea sencilla. Es una tarea que está todavía en desarrollo, que todavía muchos partícipes, no solo BlackRock, sino diferentes proveedores de índices, por ejemplo, trabajan en generar métricas objetivas para medir a las empresas. Por supuesto, dependemos y los índices dependen de la data que las mismas empresas están dispuestas a compartir. Por tanto, es un proceso lento, es convencer de cierta manera a las empresas, primero, que sean transparentes en sus prácticas, ¿no? Muchas veces va a ser difícil auditar en el día a día. Tú puedes auditar la caja, puedes auditar los ingresos, pero para auditar si una empresa está teniendo prácticas socialmente de sus trabajadores responsables, de repente es un poquito más difícil. Su gobierno corporativo, algunas cosas se notan, otras no. Entonces son factores que son difíciles de medir, que se están mejorando la medición, esperemos que se sigan mejorando. Y a través de estas mediciones objetivas, lo que se hace es se empiezan a construir diferentes índices y con filtro ESG, ¿no? Por ejemplo, BlackRock ofrece una serie de productos indexados, que son ETFs y también fondos mutuos, que lo que hacen es replicar estos índices. Ya por el caso de las acciones americanas, ya no replicas el S&P 500, que son las 500 empresas de mayor capitalización bursátil, sino tal vez las 100 empresas con mayor puntaje ESG de Estados Unidos, ¿no? Bajo los criterios que establece un proveedor de índices como puede ser MSCI, ¿no? Que no es BlackRock mismo, sino son terceros, ¿no? Que generan estos índices, y BlackRock lo que hace es poner a disposición del público instrumentos para invertir directamente. Y esto, la oferta de productos ha venido también de nuestro lado exponencial, creciendo exponencial en los últimos años. Tenemos nuevos lanzamientos, de hecho, cada trimestre, tratando de buscar nuevos vehículos que den más exposiciones ESG a las personas. En general, diría que los pioneros de esto han sido los inversionistas institucionales europeos, fondos muy grandes, que están pasando cientos, si no miles de millones de inversiones tradicionales a productos ESG, ¿no? Manteniendo la exposición, por ejemplo, geográfica, ¿no? Entonces es muy interesante esas dinámicas y estamos también acompañando esta industria y esta revolución. Viendo un poco las perspectivas del mercado peruano, veíamos que este lunes el dólar alcanzó niveles de 3.58, un nivel que no tenía desde el año 2002, o sea, el nivel más alto en 18 años, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva respecto al dólar? Sí, en BlackRock tendemos a hacer un poco más de mediano plazo cuando hablamos de las monedas y de monedas emergentes. No tendemos a tener necesariamente un número objetivo, pero lo que sí podemos comentar, por ejemplo, es el panorama económico, ¿no? de Latinoamérica y de Perú, y cómo lo vemos impactando algunas variables, ¿no? Entonces podemos hablar de justamente lo que mencionaba al comienzo. Hemos tenido
un shock muy fuerte, hemos tenido una respuesta también, creo, decisiva del gobierno en cuanto a las políticas económicas y de ayuda a la población. Hemos tenido políticas decisivas del Banco Central que buscan dinamizar o redinamizar la economía. Pero creemos que el gran problema de Perú y de muchos mercados de Latinoamérica es la ejecución, ¿no? O sea, es cómo se lleva a la práctica, cómo aseguramos que realmente el bono llega a tiempo a las familias, cómo aseguramos que se ejecuta el gasto público en las inversiones de infraestructura que quiere hacer el gobierno, cómo llega los préstamos a las empresas que tienen que llegar a tiempo para que puedan mantener su capital de trabajo y sus inversiones, ¿no? Entonces, esta parte de ejecución siempre es la que da más dudas o que no siempre se ha visto el nivel deseado y que genera ciertos riesgos, creemos, de corto plazo para economías como la peruana. De otro lado, tenemos una economía que en términos macro era envidia o que estaba muy bien posicionada en términos de la región, en términos de balance fiscal, en términos de deuda PBI, y los inversionistas en el mundo lo han premiado, ¿no? Han seguido optando por bonos peruanos. Las tasas, si bien han tenido algo de volatilidad, creo que en niveles absolutos siguen siendo bajos. Creemos que esto, en términos relativos, todavía podría continuar, podría seguir habiendo demanda por bonos peruanos, y esto genera pues, que el nivel de tasas se mantenga estable. Sin embargo, por el lado del tipo de cambio, a medida que otras economías, tal vez las tasas empiezan ya a subir, va a depender también mucho de la dinámica del Banco Central, que también, por cierto, en Perú tiende a ser más intervencionista en tipo de cambio que en otros países, ¿no? Si vemos la volatilidad del sol anual contra lo que es el peso colombiano, el peso chileno, el real brasilero, va a ser mucho más baja, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperaríamos tal vez en esta coyuntura algo más de volatilidad en el tipo de cambio, algo más de volatilidad de lo que hemos visto en los últimos años, pero en gran medida va a depender también, uno, del nivel de tasas, que finalmente creemos nosotros personalmente a nivel de largo que se van a tener bajas, pero también del intervencionismo del Banco Central. Entonces, puede ser una variable a monitorear. Creo que lo que siempre decimos en BlackRock es que si tú eres peruano, tienes tu sueldo en soles, tienes tu renta en soles, todos tus activos y tu patrimonio están en Perú, pues lo más recomendable es que tu portafolio de inversiones esté en buena parte en otras monedas, en otros países, en otros sectores y esté diversificado. Creo que ese es uno de los principales mensajes que traemos a la región. Ok, hablando de diversificación, te pediría ser breve en las respuestas por la hora. Sí, sí, sí. Hay gente del público que nos pregunta qué opinan de los commodities, ¿no? Del oro, del cobre, que han tenido recientemente una evolución bastante favorable, y también sobre el tema de los productos alternativos, real estate, o sea, toda la inversión Sí, inmobiliaria y private equity, ¿no? sí, empezando por lo último, a largo plazo creemos que parte de los portafolios siempre deben estar invertidos en activos y líquidos, si es que el inversionista lo soporta. Creemos que tienden a tener retornos atractivos si es que puedes aguantar 5, 7, 10 años, que es el plazo de estos activos, y siempre los vamos a meter dentro de un portafolio global diversificado. Por el lado de commodities, la mayoría de ellos, bueno, tenemos el oro, que es un poquito diferente, que ha actuado como refugio de valor y se ha comportado bastante bien en la volatilidad, y que creemos que puede seguir siendo una parte diversificadora del portafolio. Y tenemos esos commodities más ligados tipo cobre, ¿no? O zinc, que están mucho más ligados a la demanda china o demanda en general de los países que los usan para fines industriales, ¿no? El cobre ya hemos visto pasando ya de $3 y creemos que en el corto plazo va a estar bien sustentado, y esperemos que también eso tenga un efecto positivo sobre nuestras exportaciones mineras, que en buena parte son de cobre. En tu presentación tú mencionaste que en Estados Unidos ya estaban neutral, incluso ya veían el mercado como que caliente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas razones que sustentan esa posición, ¿no? Ha habido una recuperación, pero vemos que ha habido un rebrote en contagios también. Sin embargo, ha sido una economía que ha mantenido su nivel de crecimiento, ¿no? Y a nivel global es como que el motor de la economía mundial, ¿no? Junto con China, que ya salió también de este problema.
Sí, Entonces, sí, ¿cómo ves tú este tema de la evaluación en Estados Unidos? Si sí. también tiene techo Sí, para creo subir. que rápidamente primero hay que tener en cuenta que Estados Unidos representa 50-55% de los índices globales. Estar neutral en un portafolio implica que tienes 50-55% de tu plata en Estados Unidos. Es decir, que de cierta manera igual estás muy expuesto. Entonces, lo que creemos es básicamente en términos relativos contra otras regiones, que ya las acciones están incorporando las buenas noticias en los precios, que de repente tienen menos espacio por valorización de subir mucho más. Tienes riesgos adicionales que no tienes en otros lados, como es el riesgo político de la elección de noviembre, y tienes algunos riesgos también relacionados al déficit fiscal, a la deuda PBI que mostramos en algunos gráficos, que también puede llegar a generar ciertas discrepancias entre el Ejecutivo y el Congreso y generar ciertos roces y problemas con la economía, y finalmente que no queda claro que se esté completamente controlado el virus, y finalmente eso cómo se refleja en nuevos cierres económicos parciales o totales, ¿no? Que también le da un riesgo adicional. Entonces, por eso estamos neutrales, comparados con otras regiones. Ok. Finalmente, ya para terminar, por el tema de la hora, ¿cuáles serían tus recomendaciones a los inversionistas? Tanto tenemos, digamos, en el auditorio, gente que trabaja en el sector institucional, pero también gente que está en family office, wealth management, y también inversionistas, personas naturales, incluso estudiantes. ¿Cuál sería tu recomendación para tomar buenas decisiones de inversión? En general, creo que lo más importante, Melvin, es entender que todas las decisiones se toman en base al riesgo y retorno, y no solo al retorno esperado. Punto número uno. En segundo lugar, la diversificación global y por clase de activo es fundamental. Hemos visto activos de refugio que de repente ya no creemos, como los bonos americanos, que en el largo plazo creemos que ya no van a ser lo mismo. Vemos la renta fija de corto plazo, como tú mencionabas, pagando 0.5. Entonces, entender bien cuál es tu objetivo de retorno a largo plazo, y según eso armar tu portafolio diversificado, ¿no? Si eres joven, tienes todavía 30, 35, 40 años para invertir, no tiene sentido que tengas toda tu plata en un fondo mutuo o en el banco pagando 0.5, cuando otras clases de activo a largo plazo creemos que van a pagar entre 5 y 7%, ¿no? Entonces, diversificación, horizonte temporal y entender bien el riesgo de retorno esperado, no solo el retorno esperado, creo que son las recomendaciones básicas para cualquier inversionista, digamos, más natural, que esté empezando a invertir o que quiere empezar a armar su portafolio. Si vamos a la parte más técnica o más granular, lo que más nos gusta en el mundo son, en el lado de acciones, la parte de Europa, ya mencioné las razones, el crédito en términos de bonos de empresas corporativas, especialmente americanas y europeas, porque creemos que da un buen retorno para el riesgo que se asume, por el soporte del Banco Central, entre otros. Y dentro de acciones de Estados Unidos, lo que más nos gusta es el factor quality, que son esas empresas con mayor resistencia de balance, con mayor disciplina en sus gastos, en su control de costos, y que demuestran que tienen clara su estrategia de largo plazo, ¿no? Entonces, esas tres recomendaciones más específicas dentro ya de los asset classes. Ok. Solamente para ya terminar con esta pregunta final, nosotros estamos ofreciendo, siguiendo las recomendaciones de BlackRock, dos fondos mutuos globales, ¿no? Entonces, por otro lado veo que hay cerca de 80.000 millones de dólares de peruanos que tienen la plata en los bancos, especialmente en los bancos más grandes, que justo están pagando en soles y dólares por debajo de 1%, incluso a niveles de 0.5%. Mientras que los fondos mutuos en acciones, por ejemplo, los fondos de BlackRock eficientes, van a pagar probablemente entre 8 y 14% al año, y en renta fija probablemente entre 4 y 5%. Uh-huh. ¿Cómo ves esta circunstancia, esta situación? No, yo creo que hay mucho trabajo de parte de toda la comunidad de justamente hacer lo que estamos haciendo hoy, comunicar, explicar las diferencias, que no se tenga miedo de invertir. Los bancos son una muy buena opción, no son la única opción, y creo que mientras uno abra su abanico de posibilidades de inversión, sobre todo de largo plazo, y entienda que la volatilidad de corto plazo es normal, pero que cuando se invierte a largo plazo se tienen buenos retornos. De hecho, solo anecdóticamente compartir que hemos hecho algunos estudios históricos
y la gente que vendió en diferentes partes de la crisis del 2008 o trató de timear el mercado, le fue mucho peor que aquellos que en ningún momento vendieron y mantuvieron su plata invertida. Se ven a 5, 7, 10 años que su dinero se multiplicó por 5, 7, 10 veces. Entonces, lo mejor es ser disciplinado, separar mes a mes lo que se quiere invertir y invertirlo en un abanico de opciones que puede ser, por supuesto, una parte en el banco para la liquidez diaria o mensual, pero también la parte que no se necesite en el día a día, tenerlo en activos de mayor riesgo con mayor retorno esperado, ¿no? Esa es la recomendación general. Ok, Antonio, muchísimas gracias y vamos a seguir conversando y seguramente más adelante vamos a tener a otros también expositores de BlackRock para explorar ya nuevos segmentos y seguir compartiendo con nuestra audiencia, digamos, peruana, oportunidades de aprendizaje respecto a diferentes productos financieros. Buenas noches, Antonio, gracias Perfecto, por tu Melvin. participación. Muchas gracias y un saludo a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches también al público y la próxima semana vamos a tener al portafolio manager de acciones y de inversiones en Latinoamérica de AFP Integra, Fernando Manrique. Entonces, los invito a participar en la siguiente sesión de la próxima semana. Igualmente, les va a estar llegando la información de los fondos mutuos de BlackRock y El Dorado, que estamos promocionando en el mercado local, y de estos cursos de inversiones para que complementen todo lo que están escuchando respecto a las recomendaciones y puedan aprender con mayor profundidad, digamos, las características específicas de los mercados, de los productos financieros, las estrategias y los estilos de inversión, dictados precisamente por varios de nuestros expositores que van a también colaborar con el tema de la cultura financiera y mejorar, digamos, el conocimiento de los inversionistas peruanos. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos la próxima semana.